La Revolución Francesa. El día que el mundo aprendió a desobedecer durante siglos, los reyes gobernaron como dioses en la tierra. Sus palabras eran ley, su sangre sagrada, su poder incuestionable. Pero en Francia, un pueblo hambriento decidió que ya no obedecería. No comenzó con espadas, comenzó con estómagos vacíos, con injusticia acumulada, con una idea peligrosa recorriendo calles y tabernas, que ningún hombre nace para mandar sobre otros. La Revolución Francesa no fue solo una revuelta, fue el momento en que la humanidad se atrevió a destruir el mundo antiguo y construir uno nuevo con fuego, un imperio rico, con un pueblo miserable. Francia era una de las naciones más ricas de Europa. Sus tierras producían cosechas inmensas, sus colonias generaban fortunas, su cultura dominaba el continente, pero esa riqueza no llegaba al pueblo. La sociedad estaba dividida como una pirámide de injusticia. Arriba, el clero y la nobleza, apenas el 2% de la población, disfrutaban de privilegios, tierras, títulos y casi ningún impuesto. Abajo el tercer estado, campesinos, obreros, comerciantes, artesanos, más del 90% de la nación, los que trabajaban, los que pagaban, los que sufrían. Muchos campesinos entregaban hasta la mitad de lo que producían solo en impuestos. Pagaban al rey, pagaban a la iglesia, pagaban a los señores feudales, incluso pagaban por usar molinos o cruzar caminos. Mientras tanto, nobles organizaban banquetes donde la comida se desperdiciaba. Y entonces llegó la catástrofe. Malas cosechas, inviernos brutales, escasez de grano. El pan se volvió un lujo. En algunas ciudades, una familia necesitaba casi todo su salario solo para comer. El hambre dejó de ser temporal, se volvió permanente. Y cuando el hambre se vuelve permanente, la paciencia muere. Ideas que valían más que balas. Mientras los estómagos se vaciaban, las mentes despertaban. Por toda Francia circulaban panfletos prohibidos, libros clandestinos, conversaciones peligrosas. Decían que el poder no venía de Dios, que los reyes no eran sagrados, que la ley debía ser igual para todos. Decían algo revolucionario, que el pueblo era la nación. Muchos soldados del ejército real leían estas ideas. Muchos artesanos las repetían en talleres. Muchos campesinos las escuchaban en mercados. La revolución no nació en palacios, nació en las calles, cuando el rey pidió ayuda y perdió el poder. En 1789, el reino estaba quebrado. El Estado debía tanto dinero que más de la mitad del presupuesto se iba solo en pagar intereses. Desesperado, el rey convocó a los Estados Generales. Era una reunión que no se hacía desde hacía más de 170 años. La nobleza esperaba mantener sus privilegios. El pueblo esperaba justicia. Pero cuando el tercer estado exigió igualdad de voto, fue rechazado. Entonces ocurrió lo impensable. Los representantes del pueblo se levantaron, se declararon Asamblea Nacional y afirmaron que ellos representaban a Francia. Prometieron no separarse hasta crear una constitución. En ese instante, el poder cambió de manos, no oficialmente, pero históricamente. La Bastilla y el nacimiento de la Revolución Real. París hervía de tensión. Circulaban rumores de que el rey enviaría tropas para aplastar la asamblea. El pueblo buscó armas y marchó hacia la Bastilla. No era una gran prisión. Solo 7 presos estaban dentro. Pero simbolizaba algo mucho más grande. El poder absoluto de encarcelar sin juicio. Horas de combate, disparos, muertos en las calles, hasta que la fortaleza cayó. El miedo, por primera vez, cambió de dueño. La noticia recorrió Francia como un relámpago. Si la Bastilla podía caer, todo podía caer. El fin de los privilegios.
En el campo estalló el caos. Campesinos atacaron castillos, quemaron documentos feudales, reclamaron tierras. Aterrada, la nobleza comenzó a huir del país y la asamblea actuó. Abolió los privilegios feudales, terminó con siglos de desigualdad legal. Luego proclamó los derechos del hombre y del ciudadano. Todos eran libres, todos iguales ante la ley. La soberanía pertenecía al pueblo. Era la muerte oficial del absolutismo. Una revolución que no sabía detenerse. El rey intentó escapar. Fue capturado. La confianza se rompió para siempre. Francia se convirtió en república. Y el monarca fue juzgado como ciudadano común. En 1793, la guillotina cayó. Un rey murió por decisión popular. Europa quedó paralizada. Las monarquías temían que sus pueblos hicieran lo mismo. La guerra comenzó. Cuando la libertad se convirtió en terror rodeada de enemigos y traiciones internas, la revolución se radicalizó. Surgió Robespierre. Convencido de que la revolución debía salvarse a cualquier costo, el terror se volvió política. Cualquiera podía ser sospechoso. Cualquiera podía morir. En París se ejecutaban decenas por día. Muchos eran revolucionarios de los primeros años. La revolución no distinguía amigos de enemigos, solo víctimas. Hasta que Robespierre también fue ejecutado. El miedo había consumido todo. Del caos al hombre fuerte. Francia quedó exhausta. Gobiernos débiles se sucedían. Corrupción, crisis, guerra constante. Entonces apareció un general joven, Napoleón Bonaparte. No aristócrata, no parte de la élite. Un estratega brillante que ganaba batallas imposibles. El pueblo lo veía como salvador. En 1799 tomó el poder. No restauró el antiguo régimen, pero transformó la revolución en orden. Creó leyes modernas, consolidó la igualdad jurídica, construyó un Estado fuerte. La revolución terminó, pero su legado se volvió permanente. El poder no tiene género ni sangre. Mucho antes, la historia ya había demostrado que el liderazgo no dependía de ser hombre ni de herencia sagrada. Isabel I de Inglaterra gobernó en un mundo dominado por varones. Defendió su reino, derrotó amenazas enormes, convirtió a Inglaterra en potencia. No gobernó por miedo, gobernó por inteligencia y carácter. La Revolución Francesa confirmó esa verdad. El poder no es divino, se gana y se puede perder. La tormenta que cambió la humanidad. La Revolución Francesa destruyó siglos de absolutismo. Creó la idea moderna de ciudadanía. Demostró que los pueblos pueden derribar imperios. Fue esperanza y horror, libertad y sangre, idealismo y dictadura. Pero cambió el mundo para siempre. Desde entonces, ningún gobierno pudo ignorar la voz del pueblo. Los reyes dejaron de ser dioses, y la historia entró en la era moderna. La Revolución Francesa fue solo una de las grandes tormentas de la historia. Hubo imperios que cayeron, guerras que redibujaron continentes, líderes que cambiaron el destino del mundo. Si quieres seguir viviendo estas epopeyas reales que parecen películas, suscríbete al canal y acompáñame en cada nueva batalla del pasado. Porque aquí no solo contamos historia, aquí revivimos los momentos que transformaron a la humanidad.